Un mundo encendido. El inicio de la Revolución Americana. El año es 1775. Un nuevo espíritu de independencia se extiende por las 13 colonias americanas. Gran Bretaña, un imperio poderoso, se enfrenta al creciente descontento de sus colonias al otro lado del Atlántico. Se avecina una tormenta, una revolución que cambiará el mundo. Las colonias americanas, una vez contentas bajo el dominio británico, están cambiando. Están desarrollando su propia identidad, su propio sentido de autosuficiencia. Años de creciente tensión con Gran Bretaña están a punto de estallar en una guerra por la independencia. Libertad o tiranía. Las causas de la Revolución Americana. En el corazón del conflicto se encontraba un desacuerdo fundamental. ¿Debería permitirse a las colonias gobernarse a sí mismas? ¿O eran simplemente extensiones del Imperio Británico? El gobierno británico, agobiado por las deudas tras años de guerra, buscaba reforzar su control sobre las colonias y obtener más ingresos. Una serie de impuestos y leyes, como la ley del timbre y la ley del té, se encontraron con una feroz resistencia. Los colonos sentían que estaban siendo tratados injustamente, grabados sin representación en el Parlamento británico. El grito de "No taxation without representation" resonó, encapsulando la creciente ira de los colonos y su deseo de autodeterminación. La tormenta que se avecina. De las protestas a la guerra. Las tensiones alcanzaron un punto crítico en 1775. Los enfrentamientos entre las tropas británicas y las milicias coloniales en Lexington y Concord marcaron el comienzo de la guerra abierta. La suerte estaba echada, y las colonias estaban ahora comprometidas con una lucha por su libertad. En un momento crucial, George Washington, un respetado hacendado y líder militar de Virginia, fue nombrado comandante en jefe del recién formado Ejército Continental. Esta decisión resultaría crucial para unir a las colonias y liderarlas a través de la larga y ardua guerra que se avecinaba. Una nueva nación forjada. Batallas clave y alianzas internacionales. La Revolución Americana fue una agotadora prueba de voluntad y resistencia. El ejército continental, superado en número y en armamento, se enfrentó al poderío del ejército británico. Sin embargo, perseveraron, impulsados por su creencia en la causa de la libertad. La batalla de Saratoga en 1777 resultó ser un punto de inflexión. La victoria estadounidense, una sorprendente sorpresa, convenció a Francia de aliarse formalmente con las colonias. España se uniría más tarde al conflicto, proporcionando un apoyo crucial a la causa estadounidense. El golpe final a las fuerzas británicas llegó en Yorktown en 1781, donde una fuerza combinada estadounidense y francesa les infligió una derrota decisiva. El Tratado de París, firmado en 1783, puso fin oficialmente a la guerra y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Las colonias americanas habían ganado su libertad y había nacido una nueva nación.